ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones, que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19. Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana. Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. Y haremos una ronda para invitarte a bailar. Hola, muy buena tardecita y bienvenidos a esta segunda edición de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos en las infancias y en las adolescencias. Hoy tenemos un programa muy interesante, no diría hasta en realidad, mejor dicho, casi un programa especial. El tópico central del programa de hoy va a ser los diagnósticos invalidantes y reduccionistas en las infancias y adolescencias que legitiman la patologización de la vida de, los niños y adolescentes. Las voces centrales del programa de hoy, aparte de, la mía, van a ser Silvana Cardoso y Fabiana Silva en diálogo, que son respectivamente directora y correctora del espacio de extensión de la Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, el proyecto de extensión Infancias sin Etiquetas, y un invitado especialista muy especial, con una voz en diferido, porque naturalmente no va a hablar con nosotros aquí mismo en vivo, pero el profesor Alfredo Jerusalinsky. Vamos con algo de música para ir empezando y después vamos a desglosar un poco de esto de los diagnósticos invalidantes y reduccionistas en las infancias y adolescencias que legitiman la patologización de la vida. Vamos con Divididos, Salir a Asustar. Acabamos de escuchar entonces Salir a Asustar de Divididos. Vamos entrando un poquito en tema, primero hablando del profesor Jerusalinsky, que va a ser, nuestro primer invitado en este programa. Primer invitado en diferido, vale aclararlo. Partamos primero en realidad de la base de que el profesor Jerusalinsky es ante todo una eminencia en todos los campos en los que ha tenido oportunidad de trabajar e investigar. Pero todos somos profetas en nuestra tierra, nobleza obliga a presentar algún tipo de currículum porque por lo pronto Jerusalinsky no hizo ningún programa de radio. Lo estuvimos investigando y miramos, creo que radio no hizo, así que hay que presentarlo. ¿Tienen virome a mano? Porque yo arranco, Alfredo Jerusalinsky es psicólogo, psicoanalista y docente de las universidades en plural de Porto Alegre, San Pablo y La UBA. Es miembro de la, y por favor sepan disculpar el pobrísimo francés, Association Lacanienne Internationale, y lo dije más en italiano que en francés, pero no importa, y analista miembro de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre. Hay más, tomen un respiro, busquen otra hoja. Tiene un máster en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, un doctorado en Psicología en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de San Paulo, y también es presidente honorario de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia en Argentina. Ante todo un especialista, cedámosle la palabra. Ya que usted hablaba un poco de estas especies de etiquetas que se endosan al niño. La primera cuestión, el síndrome de espectro autista y las metodologías están en boga hoy, si es que se llama síndrome, si es que se puede llamar así, usted me lo dirá, están en boga hoy de algunas tendencias conductuales donde está el cartelito que el niño se cuelga en el cuello, el otro cartelito pegado en la heladera y la rutina que se repite invariablemente todos los días exactamente igual,
como un modo de estar en el mundo de ese niño. Primera cuestión. Y luego está otra tendencia del uso del producto químico que supuestamente va a nivelar, regular, dosificar, domesticar la actividad del niño diagnosticado, como usted decía. Y después hablemos de eso, del diagnóstico. Así como veníamos delineando la comprensión de cómo se mueve la ciencia hoy en día, debo anotar al margen que no es imprescindible que la verdad sea buscada a través de la reducción a el mínimo recorte de lo real, porque tenemos métodos hoy de investigación que nos permiten tener en cuenta al mismo tiempo una serie de variables y que nos permiten afirmar el grado de veracidad y el grado de validez de nuestros hallazgos en el campo de la investigación, digamos, con una serie de recursos de cálculo que nos permiten justamente saber cuál es el grado de variancia, cuál es el grado de error, cuál es el grado de precisión y en qué condiciones la precisión se establece o no, aunque sean muchas las variables que se tienen en cuenta. Fíjense ustedes que en el campo del control del movimiento del capital financiero, por ejemplo, se tienen en cuenta millones de variables en segundos, pero millones y millones. Entonces, si eso es posible en el campo del control de la concentración de capital, ¿por qué no iba a ser posible en el campo de la ciencia de la causalidad del sufrimiento psíquico o mental? Claro que lo es. Y esto no es una suposición, lo es ciertamente. Entonces, digamos, se trata de una elección ética. ¿Por qué se elige éticamente el modo reduccionista al mínimo recorte? Porque apropiarse de ese objeto mínimo es mucho más fácil que apropiarse del objeto variable máximo, o el que aparece en el fenómeno espontáneo. Bueno, como les contábamos en el programa de la semana pasada, Infancia sin Etiquetas como proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM nace con el foco puesto en el problema de la medicalización en niños y adolescentes. Pero sigamos escuchando al profesor Jerusalinski a propósito también un poco de estas temáticas. ¿Y qué ventajas tiene apropiarse de ese objeto? Bueno, desde que nació el capitalismo y, digamos, el despotismo ilustrado y sus variantes tomaron la forma de la sociedad burguesa, que es la que hoy predomina en el planeta. Bueno, desde entonces esta modalidad de establecer las relaciones sociales y las relaciones de producción nos enseñaron, y a veces aprendemos cosas que no son tan buenas, nos enseñaron a que quien se apropia del objeto que causa el movimiento de los humanos, que causa las consecuencias en el campo del pensamiento, de la manera de ver las cosas, de los lazos sociales y del modo de gozar de la vida, el que se adueña de ese objeto causa, tiene el poder. Por tanto, hay dos vías. O yo le atribuyo al objeto que domino la condición de causa, sea verdad o no que lo sea, pero si se lo atribuyo y logro convencer a todo el mundo
que esto es lo que causa, esta molécula es lo que causa que el chico se agite, y me torno dueño de una buena porción de la infancia y por lo tanto de una buena porción del modo en que se injertará en el cerebro de estos niños el modo de ver las cosas. Por lo tanto, estoy asegurando que el futuro sea coincidente conmigo. Esto es lo que se llama el espíritu corporativo. Nosotros vivimos penetrados y atravesados por el espíritu corporativo en casi todos los aspectos de nuestra vida. Se forman corporaciones para todo. Y lo que constituye y le da consistencia a una corporación es que los seres humanos que la componen se agrupan alrededor de una versión del objeto. Están los adoradores de autos deportivos. Uno dice, pero ¿cómo se pueden transformar en adoradores de una lata? Y bueno, qué sé yo, el objeto de goce, nacemos sin saber cuál es el que se va a fabricar en nosotros. Que ese es el grado de libertad de que disponemos. Pero resulta que el discurso social, que siempre reproduce la dialéctica del amo y del esclavo, según nos enseñaron nuestros filósofos de la modernidad, tiende a ponernos en el lugar en que nos interroga, bueno, pero vos vas a estar del lado del esclavo o del lado del amo. Y es una elección donde yo diría ninguno de los dos polos en realidad nos puede dejar satisfechos. La insatisfacción es constante. Y hemos fabricado un tipo de sociedad que se agrupa alrededor de la producción de objetos. Los humanos producimos objetos de todo tipo, todo el tiempo y siempre más y más y más. Porque tenemos la ilusión de que finalmente vamos a encontrar el objeto perfecto, ese que es capaz de satisfacer todos los ángulos de nuestra necesidad y nuestro deseo. Escuchábamos entonces al profesor Gerusalinski en entrevista con la gente de Neociencia. Un saludo y enorme agradecimiento a Neociencia por acercarnos este material tan pulido, pero más sobre ellos al final del programa. Vamos con algo de música, vamos a escuchar algo de Sumo esta vez. La canción se llama No duermas más y después iremos con las voces de Fabiana Silva y Silvana Cardoso desglosando un poco de lo que nos empieza a presentar Gerusalinski. Escuchábamos entonces a Luca Prodan cantando en Sumo la canción No duermas más. Siguiendo de la temática expuesta por el profesor, vamos a escuchar entonces en diálogo a Fabiana Silva y Silvana Cardoso sobre estos mismos temas. Muy buenas tardes. Abrimos la ventana hoy, este jueves, en FM Universidad, agradeciendo a Lucas Riquelme en la conducción, a Pedro Sosnávar en la puesta en el aire, a los estudiantes que han preparado hoy una transcripción de un video que es muy interesante para nosotros, que más adelante lo vamos a contar, a Janina, a Brenda, a Samantha, a Cindy, a Hernán, y estamos hoy acá con Silvana en esta mesa tratando de comenzar a plantear, a desplegar unos interrogantes que nos van a servir para reflexionar en relación a las infancias. Muy buenas tardes a todos y es un gusto encontrarnos en este segundo programa. Hola Fabi, hola Lucas, Pedro y bueno, en particular a todos los oyentes de FM Universidad, también al director Ricardo que nos ha cedido estos micrófonos tan valiosos para nosotros. Y como les contaba
Fabiana, uno de los grandes problemas de nuestros tiempos es este afán de clasificar, ¿no? De poder rotular, de poder etiquetar. Entonces, como lo explicaba hace un momentito el doctor Alfredo Jerusalinski de una manera tan clara y tan profunda, esta tendencia con que nos encontramos hoy a reducir la complejidad del fenómeno de la patologización y medicalización de nuestros niños, de nuestros jóvenes, a una sola causa. Y esta causa es de origen biológico, orgánico, innatista, genético, como lo explica él. Ya desde 2004, Alfredo viene trabajando todos estos conceptos. Y también introducir un poquito cómo esto impacta en nuestros campos de la salud y de la educación. Y lo vemos a través de cada vez la propuesta más elaborada que existe de la presencia de los diagnósticos escolares. Pensábamos un poco, Silvana, nosotros también tenemos un trayecto realizado en escuelas y pensábamos cómo antes la preocupación de la escuela estaba en que el niño aprenda. Y hoy la preocupación está en que el niño no se queda quieto. Exactamente. Cómo fueron cambiando también estas miradas acerca de los niños en nuestros espacios compartidos de familia, de relación y también en la escuela. Nosotros también planteamos que somos sujetos de época y también esto responde a una época, esto de diagnosticar, de poder dar quizás tanta entidad al DSM-4, que le vamos a contar un poquito de qué se trata, este manual de psiquiatría norteamericana que aparece allá por el 2000 y que de alguna manera viene a proponer como un manual de clasificación y estadística de trastornos mentales todo un rango o nuevos criterios para poder evaluar, para poder clasificar conductas de nuestros niños que para nosotros son conductas muy propias, muy humanas, muy quizás también esperables de este tiempo que tiene que ver con transitar las infancias y los modos y las maneras de transitar estas infancias que, como le veníamos contando, las vemos y las miramos como infancias en plural. Este manual es muy llamativo, ¿no? Porque es redactado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, es decir, que estamos regidos por un manual redactado y pensado en una sociedad absolutamente diferente a la nuestra, totalmente ajena a la nuestra, podríamos decir, ¿no? Y lo escuchábamos al profesor Alfredo en el bloque anterior, cuando él planteaba que justamente la necesidad de tener en cuenta el contexto en el cual este niño vive y está, para poder plantearnos un conocimiento en relación a su padecer, a sus necesidades o a sus manifestaciones. Hablábamos recién de esta preocupación de la escuela de hoy, de los niños que no se quedan quietos, ¿no? Y pensamos que utilizamos este manual, un manual de Estados Unidos. Traíamos nosotros, buscando un poquito de información para el programa de hoy, leíamos una revista chilena, una revista publicada por la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, donde hacen ellos un análisis muy interesante sobre el DSM, tal como es denominado o como lo conocemos, haciendo por ahí, planteando, dice este director, Hernán Silva, el doctor Hernán Silva, el director de esta revista, no deja de ser llamativo, de ser significativo que en la primera edición de este manual contenían 106 trastornos mentales y en la última edición del año 2013 tenemos 216 trastornos mentales. Como en cada nueva edición van en aumento estos trastornos o posibles trastornos mentales, pero nunca se reducen, ¿no? Hay una cita de un libro que es parte de la bibliografía que utilizamos para producir el programa de hoy, que me parece especialmente puntillosa acerca de este tópico. Les leo.
En un trabajo publicado en el Diario de la Academia de Psiquiatría Infanto-Juvenil de los Estados Unidos en agosto del año 2000, se afirma que en una comunidad de Carolina del Norte, más de la mitad de los niños que recibían medicación no reunían los criterios diagnósticos básicos para recibirla. Los autores concluyen que los padres suponen que la medicación mejorará el rendimiento escolar de sus hijos y por eso se la administran. Gracias por venir. Gracias por ahorrarme ir a trabajar. Seré muy franco. Bart ha ido más allá de lo que podemos tolerar. ¡Listo! El piso quedó como nuevo. ¡Aquí! ¡Mis gafas nuevas! Su hijo es un verdadero demonio que ataca sin piedad todo lo bueno y sincero. Es muy especial, no cabe duda. Lo peor de todo, afecta las calificaciones de quien se sienta cerca de él. Solo analicen este patrón. Sí, claro que es Bart. Y pasando a la gráfica tridimensional, observamos un definitivo cono de ignorancia. ¡Apártelo, apártelo! Muy bien, pero nadie escapa a la verdad. Bart es el caso clásico del síndrome de falta de atención. ¿Lo que padecen los presidentes? ¿Cómo voy a saberlo? Lo importante es que él hace que los niños sean inquietos y se distraigan. Exactamente, fíjate que podemos pensar entonces que ahí, desde el año 2000, ¿no? Con la aparición de este manual, hay como un cambio o un modo también de ver y de pensar y cómo clasificar y categorizar estos trastornos, donde pareciera que el rango cada vez es más extenso. Entonces, un sujeto, un niño, puede padecer o portar esta etiqueta o este diagnóstico, pero también lo pueden hacer otros con otras características muy distintas. ¿A qué me refiero con esto? Que todo pareciera que hoy puede ser clasificado y patologizado. Aquellos trastornos emocionales propios también de las infancias, ¿no? Decimos que la infancia es un tiempo de muchas convulsiones, de muchas pérdidas, de un constante devenir, de progresar, de volver para atrás, ¿no? Un tiempo sumamente complejo, el tiempo infantil. Y vemos que todo esto es categorizado, ¿no? Fíjense que este último DSM-5 plantea que hasta la rebeldía es hoy una patología. Es decir, todo lo que nosotros consideramos y también cuestionamos y nos interrogamos, es que pareciera que todo tiene que responder a un sistema y cada vez nos buscan más homogenizar. Pareciera que, Silvana, cada una de las conductas de los jóvenes, de los niños, que es lo que nos preocupa, de los adultos también, todos son susceptibles de ser guardadas en una cajita con una etiqueta en la cual uno pueda leer y dar cuenta de quién es esa persona a partir de esa etiqueta. Pensábamos también en este manual que también plantea los espacios y los tiempos del duelo. Eso lo comentábamos. Sí, por ejemplo, evalúa o considera este manual que un duelo tiene que ser tramitado, tiene que ser procesado, elaborado. Cuando decimos un duelo nos implicamos o pensamos la pérdida, ¿no? De un objeto afectivo muy querido, muy, muy cercano, que debe ser tramitado, este trabajo de duelo, con un tiempo de 2 meses. Si en 2 meses no tramitamos o no elaboramos esto, ya estaríamos hablando de un duelo patológico. Realmente esto es una locura, pensar que todo lo que implica poder transitar emocionalmente todo este trabajo lo podamos hacer en un tiempo tan corto. El doctor Silva, que mencionábamos hace un ratito, analiza en este informe que han hecho en esta revista, en este número dedicado especialmente a analizar el DSM-5, dicen que ya este manual, antes de ser publicado, fue recibiendo críticas porque se fueron como publicando en forma parcial algunos contenidos antes de completar, de culminar todo el desarrollo de este manual número 5, recibieron críticas en relación al rigor científico, en relación a las conceptualizaciones de estos trastornos mentales y de la patologización de las conductas normales, esto que plantea Silvana en relación, por ejemplo, al duelo, que nos parece, uno lo escucha así y nos parece una barbaridad. Podemos pensar eso extrapolado a la infancia
lo que significan y lo que conlleva esta carga que trae la etiqueta o la necesidad, como dice el doctor Jerusalinsky en el bloque anterior que escuchábamos, la necesidad, dice él, de un mínimo recorte, de apropiarse del objeto. Uh-huh. Sí, es verdad esto, y sobre todo que es como pareciera más sencillo, ¿no? Buscar solamente una única causa y no poder abordar la complejidad de los tiempos que vivimos y que también estos tiempos nos atraviesa a todos y también de manera muy particular a nuestras infancias y a nuestras adolescencias. Una de las cuestiones también que podemos pensar que en el 2000, cuando surge este manual y que para algunos profesionales de la salud mental lo han puesto en un lugar como muy sagrado, que lo referencian todo el tiempo y demás, también poder pensar que paulatinamente, ¿no?, en este cambio de época también fueron surgiendo, ¿no?, toda esta industria farmacológica, donde cada vez es más lo que vemos que se ha logrado en que no solamente la enfermedad sea una mercancía, sino que también las infancias entran en esta lógica mercantil con el consumo de fármacos. Si nosotros podemos pensar que el DSM-4 como se elevó en este lugar de importancia y también toda la publicidad que hay alrededor de la medicalización de la vida, es decir, si nosotros vemos una propaganda, ¿no?, de algún analgésico, en el objetivo, lo que nos quieren de alguna manera comunicar es que no debemos parar, no podemos enfermarnos. Hay una percepción de que siempre tenemos que estar bien, siempre sonrientes, siempre con la vitalidad como para enfrentar, y eso lo ofrecen los fármacos. Eso es lo que por ahí vemos en las publicidades. Y volviendo un poquito a lo que decía Alfredo en el bloque anterior, y ahí también queremos agradecer al equipo de Neociencias que nos ofreció, nos facilitó el audio de esas entrevistas. Así es que agradecemos a los chicos. Alfredo plantea, bueno, esto de por qué necesitamos o por qué queremos o por qué buscamos apropiarnos del objeto mínimo. Y ahí él hace un paréntesis diciendo que esa es una elección ética. Sobre esto por ahí en algún momento vamos a volver en otro programa a conversar, ¿no, Silvana? Tenemos por ahí otros autores con los que hemos trabajado sobre también este posicionamiento ético en relación a cuando vamos a trabajar con las infancias y con los adolescentes. Pero volviendo a lo que decía Jerusalinsky, él nos dice esta necesidad de apropiarse de ese objeto mínimo es mucho más fácil que apropiarse del objeto macro. Claro. Porque el objeto macro tiene toda esta dimensión y tiene todas esas posibilidades desde la complejidad o desde lo complejo de la interacción con el otro, de la cuestión afectiva. Es un universo mucho más diverso y más difícil quizás de recortar, de acercarnos, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver, dice él, con este modo capitalista que tenemos los humanos de ver las cosas, de manejarlas. Infancias sin etiquetas. Escuchábamos entonces a Fabiana Silva y Silvana Cardoso en diálogo, elaborando un poco esto que había sido presentado por el doctor Jerusalinsky en bloques anteriores. Y también a propósito de todo esto, por mi parte yo les voy a acercar algunos datos estadísticos concretos sobre esta problemática para poder poner un poco en perspectiva este diálogo, para poder también ponerle nombre y apellido de alguna manera. Les leo. Esto es según la Organización de las Naciones Unidas. La producción mundial de metilfenidato, que es una de las drogas utilizadas para tratar el trastorno de déficit de atención o TDAH de ahora en adelante, aumentó un 1.200% entre el año 1990
y el año 2006, y su consumo global pasó de 21,8 toneladas en el año 2002 a 35,8 toneladas en el año 2006. Y este es un dato viejo, es de un informe que se publicó en el año 2008 por la Junta Internacional de Control de Estupefacientes, es decir, a día de hoy, en el año 2021, es muy probable que esta cifra sea órdenes de magnitudes mayor. En la Argentina específicamente, la búsqueda de este dato se hace un poco más difícil porque no hay estadísticas oficiales que permitan saber, por ejemplo, el número de niños y adolescentes diagnosticados con TDAH, ni tampoco sobre ese número de niños diagnosticados los fármacos que se les prescriben para tratamiento. Sin embargo, hay fuentes periodísticas y profesionales, es decir, psicólogos y psiquiatras, doctores, que han sido entrevistados y permiten afirmar algunas cosas. Por un lado, podemos decir que hay un aumento muy pronunciado en el consumo de metilfenidato, al menos específicamente, y también es posible establecer un vínculo entre el consumo de esta monodroga y ciertos colegios en zonas de alto poder adquisitivo, en la línea de la cita que les leí anteriormente, que esa cita, bueno, como la misma cita lo decía, corresponde a un estudio hecho en Estados Unidos. Sin embargo, es posible establecer la misma conjetura en nuestro país. Justamente esto es lo que él nos plantea. Pareciera que en esta fabricación de objetos y de producción cada vez nos dirigimos más hacia el control del objeto y de lo que nosotros ponemos allí como deseo. Pero lo que también me parece importante es que todo este planteo del DSM-4 convocó, ¿no?, a muchos colectivos que venimos trabajando en esto de poner en cuestión la medicalización y la patologización de las infancias, y que se han sumado a poder manifestar el stop al DSM-4. Hay otras maneras de acompañar a nuestras infancias, a nuestros niños, a nuestros pibes, pero sobre todas las cosas que esta propuesta que hace el DSM-4 en estas clasificaciones y en estos protocolos, en estos cuestionarios tan descontextualizados, decíamos, de la realidad nuestra, es que dejan de afuera la subjetividad. La subjetividad es como abolida, de alguna manera, cuando se reduce al sujeto a la vida biológica, de alguna manera también lo estamos despojando de su identidad, lo estamos desubjetivando. Entonces aparecen, decíamos hace un ratito, todos estos signos de tristeza, de la inquietud infantil, la timidez, la rebeldía adolescente, que son propios de todos nosotros como humanos, lo van a convertir en patologías. Y decimos que acá aparece este proceso de patologización de la vida, y se plantea también que esto no es algo ingenuo. Esto responde a un saber, digamos, una modalidad del saber que es solidaria al ejercicio del poder, ¿no? Este pensamiento hegemónico del capital y del mercado, y sobre todas las cosas que para poder llevar adelante toda esta patologización, tenemos que pensar que implica un conjunto de operaciones políticas, programas, estrategias, dispositivos, intervenciones puntuales y sobre todo campos argumentales que producen este efecto de poder ubicar al niño en un lugar de enfermo, en un lugar de fuera de la norma, de poder excluirlo y sobre todas las cosas el temor de excluirlo de la escuela. Sí, como dice Alfredo, el que es dueño del objeto tiene el poder, dice él. Exactamente. Con tanta claridad. Exactamente, ¿no? Foster también nos decía, ¿no?, en el momento en que las infancias se han convertido en objeto de mercancía, también todo esto se ha modificado y ha cambiado. Bueno, vamos a seguir compartiendo, ¿no?, estos pensamientos, estas reflexiones, sobre todo esta idea de generarnos preguntas, de poder interrogarnos, y vamos también a ir contándoles cuál es la bibliografía, cuáles son los textos que nos ayudan a pensar. Entonces también Luca hoy les va a pasar un poquito todos estos textos que unas sugerencias. Claro, ¿no?, que para nosotros son maravillosas. Sostener la esperanza. Frente a las dificultades actuales, a lo difícil de comprender y procesar, muchas veces se habla de recobrar la autoridad y que ese es el problema. Creo que es un error. Lo que hay que recobrar es la diferencia niño-adulto. Lo que hay que recobrar es la vigencia de valores que nos incluyan a todos
y que no supongan que se gana o que se muere. Lo que hay que recobrar es una idea de justicia que implique que no haya impunidad. Otorgarle sentido a la vida, un sentido que no pase por la acumulación del dinero, del poder o del éxito, y ayudar a los niños a procesar tanta información, tanto estímulo. Quizás lo fundamental sea sostener la esperanza, porque si un niño siente que se confía en él, que se lo escucha, que hay una posibilidad de revertir lo que le pasa, que otros lo miran como alguien que crece, seguramente va a poder ir construyendo una representación de sí que le permita desplegar sus posibilidades y sostenerse en los momentos difíciles. Y si siente que los que lo rodean tejen lazos con otros y apuestan al mañana y arman proyectos, ese niño podrá verse a sí mismo como niño, construyendo deseos e ideales y aspirando a desplegar sus sueños en un futuro. Bien, esto compartíamos de Beatriz Janín, que nos acompañó allá por el 2012 también con el Fórum Infancias en esa propuesta de formación y capacitación que brindaba el programa Infancias sin Etiquetas. Infancias sin Etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 por la 98.7 Radio Universidad. Vuela tan alto como quisiera. Acabamos de escuchar entonces otra vez en la voz de Luca Prodan con Sumo. La canción se llama Breaking Away. Bueno, siguiendo en tópico, hace ya algunos años, en 2011, y en el marco de la campaña internacional Stop DSM, impulsada por distintas instituciones de Argentina, España, Brasil, Francia, Chile, entre otros, el Fórum Infancias de Argentina, con el apoyo de la Fundación Sociedades Complejas, produjo el spot Stop DSM, presentado formalmente en el tercer simposio internacional sobre patologización de la infancia. Ahora bien, esto se trata de un spot audiovisual que fue transmitido en una pantalla gigante, la gente lo veía, etc. Yo tengo acá una pantalla, pero ustedes no la están viendo, así que en un esfuerzo de producción admirable del equipo de Infancias sin Etiquetas, hemos logrado traducir todo ese lenguaje audiovisual a nuestro formato radial de aquí mismo, así que escuchemos entonces el spot. El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Es utilizado en todo el mundo para diagnosticar patologías mentales. Los test de evaluación son instrumentos auxiliares que se utilizan para clasificar y estandarizar el comportamiento y el sufrimiento de niños, niñas y adolescentes. Caso 1. Se puede ver un niño sentado en un rincón del patio de una escuela jugando solo. Test ASAS. ¿Te muestra el niño interés en deportes competitivos? Nada. ¿Tiene el niño problemas para comprender una conversación? Bastante. ¿Se muestra el niño exageradamente molesto por cambios en su rutina? Bastante. Caso 40. Se puede ver una niña recostada boca abajo sobre un muro pintando sobre un cuaderno. Tess Connors. ¿Sueña despierto o parece estar en la luna? Bastante. ¿Se ríe tontamente cuando nadie lo hace? Bastante. ¿Se olvida lo que debe hacer? Poco. Caso 175. Se puede ver un niño corriendo y luego moviendo su cuerpo de un lado a otro. Tess Connors. ¿Hace tonterías para atraer la atención del adulto que está con otro niño? Bastante. ¿Dificultad para permanecer sentado? Bastante. ¿Se mueve más de lo normal? Mucho. Test de evaluación DSM. Caso 1. Resultado 22 puntos TGD. Caso 91. Resultado 26 puntos autista. Caso 784. Resultado 30 puntos
ADD. Caso 5945. Resultado 30 puntos ADHD. Caso 86123. Resultado 28 puntos bipolaridad. Caso 10, 29 puntos, ADD. Caso 175, 21 puntos, ADD. Caso 1106, 28 puntos, autista. Caso 10122, 28 puntos, TOC. Caso 40. Resultado 24 puntos, ADD. Trastorno por déficit de atención. Caso 200. Resultado 21 puntos, TOD. Trastorno oposicionista desafiante. Caso 2526. Resultado 28 puntos, TGD. Trastorno generalizado del desarrollo. Caso 14567. Resultado 28 puntos, autista. Caso 75. Resultado 23 puntos. ADHD. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Caso 421. Resultado 23 puntos. Bipolaridad. Caso 3800. Resultado 29 puntos. ADD. Trastorno de déficit de atención. Caso 29546. Resultado 21 puntos. ADD. Stop DSM. Stop DSM. Stop DSM. El DSM obtura las posibilidades de pensar y de interrogarse sobre lo que le ocurre a un ser humano. Los diagnósticos dados como rótulos pueden ser claramente nocivos para el desarrollo psíquico de un niño. Las clasificaciones tienden a agrupar problemas muy diferentes solo porque su presentación es similar. De este modo se borra la historia de una niña, niño o de un adolescente y se niega el futuro como diferencia. Lo relatado en este audio es parte del spot de la campaña internacional Stop DSM, que impulsaron el Foro Infancias, Buenos Aires y Spy Freud, Barcelona. Fue producido por la Fundación Sociedades Complejas, Proyectos en Salud y Educación. Bueno, eso era el audio del spot publicitario Stop DSM, pero contextualicemos de vuelta un poquito más esto. En los años 2012 y 2013, con el apoyo de esta campaña, hubo varias presentaciones de proyectos de leyes en el Congreso Nacional y en diferentes congresos provinciales de nuestro país que apuntaban a la detección precoz del autismo, pero con un muy fuerte sesgo asociada a las prácticas de este manual. Inmediatamente el Fórum Infancia se pronunció en contra y expresó su desacuerdo con estas medidas. Se temía que esto generase una crisis de diagnósticos generalizados de autismo que demarcarían la vida de estos niños y sus padres, patologizando su vida. Es en este contexto que el proyecto de Infancias sin Etiquetas tiene su génesis, pero nos estamos quedando sin tiempo. Síganos en Instagram, en nuestras redes, que presentamos anticipos del programa, entre otras cosas. También es una plataforma para nosotros poder comentar qué otros proyectos por fuera de este espacio radial estamos llevando adelante. El usuario es el mismo nombre del programa, @infancias sin etiquetas, todo junto. Hoy un agradecimiento muy especial, como ya dijimos antes, al equipo de Neociencias, a María, a Juan Pablo y a Miguel, que ellos tienen su respectivo programa que sale por Canal 12 los sábados de 12:30 a 13 horas, con repetición los domingos en el mismo horario, 12:30 a 13 horas. Nos vamos a ir con algo de música. Para seguir en la misma línea de rock nacional, vamos a escuchar una canción preciosa de Invisible, se llama El Anillo del Capitán Beto, y yo me despido, los saludo hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo